Perfecto. Bueno, muy buena tarde a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto saludarles. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta octava sesión del taller de textos clásicos de filosofía jurídica, que como saben, este semestre lo hemos dedicado al estudio, lectura, discusión de la obra titulada El otro Kelsen del maestro Óscar Correas. Una obra sin duda relevante que es considerada un clásico dentro de la literatura jurídico-filosófica y que hasta la fecha, y obviamente así será también hoy, nos dejará una, vaya, lecciones importantísimas para desvelarnos propiamente a ese otro Kelsen no conocido o muy poco conocido por la mayoría de nosotros, ¿no? Esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañen la maestra Itzayana Cornejo García. Querida maestra, bienvenida a este que es tu taller de textos clásicos de filosofía jurídica y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Sí, la maestra es abogada, es licenciada, es maestra en Derecho y doctoranda por el posgrado de nuestra alma mater. Y también nos acompaña un muy querido y destacado colega, maestro, amigo, profesor de nuestra Facultad de Derecho. Me refiero al maestro Sergio Islas Gutiérrez, que yo creo que no requiere presentación, mi querido maestro, porque es muy querido entre nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Que vaya, le siguen en sus grupos y aprenden muchísimo. Querido maestro Sergio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este que también es tu taller de textos clásicos de filosofía jurídica. Al contrario, estimado Jimmy, muchas gracias. Un honor poder estar nuevamente en el taller, agradeciendo la invitación y bueno, vamos a comenzar con este texto. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que se encuentran presentes y a ti por la invitación, a la maestra Itzayana y a todas las personas que hacen posible este espacio de discusión jurídica que siempre es muy enriquecedor. Muchas gracias, Jimmy. Gracias a ustedes y por supuesto gracias a las colegas, los colegas que hacen posible que este taller siga existiendo y que ya vayamos en esta 30ª edición, ¿no? Saludo a la doctora María del Socorro, querida doctora, gracias por acompañarnos siempre y nuestro agradecimiento por supuesto también para nuestra señora directora, ¿sí? Sonia Venegas Álvarez, la doctora Sonia, para nuestra secretaria general, la maestra Sara Mispalma y para todas y todos alumnas, alumnos que nos acompañan. Sin mayor dilación, dejamos el uso de la palabra a la maestra Itzayana y posteriormente al maestro Sergio Islas. Y al finalizar, habrá un periodo, pequeño tiempo para preguntas, respuestas, retroalimentación. Si tienen alguna duda acuciante, por favor, pueden hacerla levantando la mano o abriendo el chat en el momento que consideren oportuno. Les agradezco. Adelante, querida maestra Itzayana, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias al doctor Walter Arellano y al maestro Jimmy Alberto Montero por la invitación. Me siento muy honrada de estar en este taller porque muchas personas muy importantes han participado en él y siempre resulta muy enriquecedor. Bueno, el día de hoy nos reunimos para conversar sobre ya el último capítulo de esta obra que venimos leyendo y analizando. Es el capítulo que habla sobre el concepto de Estado y la psicología social, teniendo como referencia especial la teoría de las masas según Freud. Entonces, antes de comenzar sobre propiamente la lectura, creo que es importante para los compañeros y compañeras, sobre todo que nos comenta el maestro Jimmy, que son de primer semestre, dejar en claro que para Kelsen el Estado, como toda formación social, se reduce a un orden normativo. Kelsen establece una ecuación absoluta, Estado igual a derecho. Ya se hable de agrupación estatal, de poder público o de voluntad del Estado, ninguna de estas expresiones tiene sentido sino con referencia a una determinada regulación de las relaciones de los hombres entre sí, regulación o reglamentación consistente en un conjunto de normas válidas en sí, independientemente de su eficacia real. Esta misma referencia es indispensable para establecer la distinción entre los actos del Estado y los actos en su totalidad que emanan de los individuos personalmente. Los actos del Estado son actos estatales y los actos de las personas son actos individuales. Para Kelsen, el orden normativo estatal se caracteriza por la coacción pública y se llega a su famosa ecuación Estado igual a derecho, derecho igual a orden normativo positivo o derecho positivo vigente.
De esta manera, Kelsen procura explicarnos los elementos del Estado a través de su teoría normativa. Explica todos los elementos del Estado relacionándolos con el orden jurídico, considerando que el derecho es el elemento fundamental del Estado al que se reduce toda la organización estatal. Kelsen entiende por orden estatal un orden puramente externo y formal. Entonces, una vez hecha esta breve introducción, ahora sí vamos a comenzar con lo referente a la lectura de este capítulo, el concepto de Estado y psicología social. Y nos dice Kelsen, como todas las formaciones sociales, el Estado, la más significativa de ellas, es la unidad específica de una multiplicidad de individuos o de actos individuales. Preguntarse sobre la naturaleza del Estado y esta multiplicidad de actos individuales y cómo se alcanzan a componer y a formar una unidad superior como individuos y con los actos humanos en lo individual. Entonces nos dice que la sociología moderna concibe al Estado como realidades naturales, cree poder atribuir al Estado la misma realidad o la misma forma de existencia que la de los objetos de la naturaleza. Em, Pretende explicarlo a través de un carácter de ciencia natural y utilizar un método científico que obedezca a principios de causalidad. Entonces, él nos dice que la sociología moderna establece em, una comprensión de la relación de unidad que une la multiplicidad de actos individuales a las formaciones sociales como una relación causa-efecto. La sociología orientada psicológicamente busca definir la esencia de lo social y de las formaciones sociales, especialmente del Estado, siguiendo dos direcciones. Una, como acontecimientos del alma humana. Em, una como hechos sociales concebidos como procesos psíquicos, como acontecimientos del alma humana. Y otra dirección la reconoce como el momento social en una relación específica, una interrelación entre hombres, una coexistencia que se produjo de alguna manera y se supone ver en este lazo en la interacción psíquica, es decir, en el hecho de que el alma de un hombre actúa sobre el alma de otro y de ella recibe efectos a su vez. El Estado se define como tal porque entre sus ciudadanos existe una relación correspondiente de intercambio recíproco. Entonces, lo que pretende Kelsen es entender el lazo entre los hombres denominado Estado como interacción psíquica. No hay que perder de vista que en ningún caso la interacción significa enlazamiento de los elementos sociales. En estos análisis sociológicos se opone la acción asociativa que engendra la sociedad bajo una forma de unidad, una acción disociativa que destruye a la sociedad. Entonces, el Estado es manifiestamente una unidad de hombres producida solo mediante interacciones asociativas. Importa este lazo por sobre todas las cosas y su particularidad permite evidentemente al Estado diferenciarse respecto de todas las otras formaciones sociales como la nación, la clase, la comunidad religiosa, etc. Criterio que el de la interacción asociativa. Entonces dice que bajo esta concepción sociológica habrá que presuponer para estas unidades, sobre todo para el Estado, un concepto absolutamente extrasociológico. En la sociología moderna, la argumentación que debe hacerse es que los hombres que pertenecen a un Estado, que constituyen el Estado, luego la unidad del Estado, esto se presupone como dado, aún para los sociólogos que se dedican a investigar empíricamente la unidad social del Estado y a definirla. Entonces, la pertenencia al Estado es determinada desde un punto de vista jurídico según la validez coherente del orden jurídico presupuesto como válido. Eso lo considera Kelsen. Pero este orden jurídico estatal presenta articulación de elementos específicamente autónoma y es en todos los aspectos diferente del sistema causal de leyes de la naturaleza. Es decir, él tiene una
perspectiva distinta a la que plantean desde el punto de vista sociológico. Todos aquellos son respecto de quienes en este orden jurídico estatal es reconocido como válido y serán considerados como pertenecientes al Estado. Para Kelsen no es a partir de un examen empírico psicológico de las interacciones entre los hombres como se determina si alguien pertenece al Estado. Para él el defecto de este método sociológico es flagrante. La unidad específicamente jurídica del Estado es para él lo importante. En esta interacción psicológica que representa el lazo interno de la conexión sociológica, es tanto una hipótesis emitida por la sociología dominante con la mayor naturalidad como una ficción inadmisible. Los puntos de vista causal sociológico y normativo jurídico que no se haya siquiera encarado en la eventualidad de la realidad sociológica que se denomina Estado, podría, según sus dimensiones, ser muy diferente del Estado jurídico. Entonces, el análisis sociológico permite notar en el interior de la colectividad estatal jurídica y no empírico-causal una visión en clases económicas. Entonces, la afirmación de un lazo simultáneo de Estado entre individuos reconocidos como divididos constituye una contradicción indisoluble, porque se trata de realidades psicológicas, de procesos que se desarrollan en la conciencia. Es imposible afirmar que empresarios obreros están divididos por oposición de conciencia de clase y al mismo tiempo ligados por la comunidad de conciencia de Estado. La lucha de clases debe desaparecer de la conciencia cuando la comunidad estatal debe tornarse viva en tanto unidad real y sociopsicológica. A la conciencia de Estado, es decir, formar en los miembros jurídicos de un Estado una unidad incluso desde el punto de vista psicológico real de la unidad efectiva. El significado pleno de lo social no se agota evidentemente por el hecho de reconocer ahí una unión simplemente psíquica. El concepto de Estado, cuando se considera los fenómenos sociales como puros acontecimientos psíquicos, como la sociología moderna lo afirma sin sacar conclusiones, se excluye por completo a las formaciones, a estas unidades sociales que finalmente se imponen a toda la sociología constituyendo su objeto. Lo que un lazo social puede significar psicológicamente y un concepto de Estado, es erróneo hablar de un lazo entre los hombres si la sociedad pertenece a lo psíquico. Entonces, en este lazo es reconocer. Es reconociendo deber ser o norma. Deben estar ligados realmente también, pese a las fuerzas contradictorias disgregantes. Si el análisis sociológico permite notar en el interior de la colectividad estatal y jurídica, no empírico-causal, una división en clases económicas, entonces la afirmación de un lazo simultáneo de Estado entre individuos reconocidos como individuos constituye una contradicción indisoluble, porque se trata de realidades psicológicas, de procesos que se desarrollan en la conciencia. Es importante afirmar que para Kelsen, lo que intenta mediante su exposición es entender en qué medida este intento de determinar la realidad social en términos psicológicos puede ser productivo para establecer el concepto y la esencia de Estado. Si el Estado puede ser considerado como una masa psicológica, gracias a la estructura que se desprende a través del análisis freudiano. Entonces, eso es lo que él intenta, lo que él intenta contraargumentar, ¿no? Dice, no estudiaremos en detalle la problemática de tal cadena causal psicofísica y de la naturaleza. Nos atendremos a la comprobación de la reflexión sociológica en razón
ya de la teoría de la interacción pensada puramente en términos psicológicos. No puede hallar satisfacción en este terreno psicológico que le es inmanente por la intromisión del concepto de sociedad determinado por la interacción psíquica. Toda investigación psicológica, en síntesis, solo es pensable en términos de la psicología individual. Está en la naturaleza de lo social entender a ir más allá de lo individual. En tanto, lo social parece incluso significar el desbordamiento y la negociación del individuo como algo totalmente heterogéneo. Entonces, se presume permanecer en el terreno de lo psicológico, aprender la supraindividualidad cuando se reconoce como una forma de lazo social o de unidad social, pluralidad de individuos como comunidad, por el hecho de que se supone poder lanzar la hipótesis de una especie de convención del contenido de la voluntad, de su sentir, de su pensamiento. Podríamos hablar aquí de un paralelismo del proceso psíquico y siempre existe uno similar cuando se trata de voluntad colectiva o de sentido común, de conciencia o de interés colectivo. En este estado de cosas, que la pretendida psicología de los pueblos denomina espíritu popular, en la medida en que este concepto solo expresa cierta comunidad de conciencia, es inofensivo. Permanece, no obstante, la tendencia evidente de afirmar este espíritu del pueblo como una realidad psíquica distinta a las almas individuales, por lo que el concepto del espíritu del pueblo adquiere el carácter metafísico inherente al espíritu objetivo de Hegel. Cuando se desea caracterizar al Estado como realidad sociopsicológica, em, es muy común que se lo afirme como semejante a una de estas comunidades constituidas según el esquema del paralelismo de los procesos psíquicos y especialmente como una voluntad colectiva, construida como los actos de voluntad de una multiplicidad de individuos. Pero acercando la mirada resulta que un significado puramente psicológico de estas comunidades en ningún caso permite que se las entienda como unidades sociales supraindividuales, ya que lo que se exige en primer lugar del concepto de unidad social es exigido también por todos los sociólogos, es que este concepto no represente a la simple abstracción de características similares en una multiplicidad de individuos, sino una reunión de cierto tipo, un lazo de estos individuos dentro de la unidad superior. Esta síntesis sobre el objeto mismo que se presenta a la comunidad como una unidad sostenida por una interacción entre los hombres es un error, dice Kelsen. Es un error al que será necesario encontrarle corrección en una corrección ulterior. El concepto de un rasgo corporal común se agrega además a cada individuo la conciencia o el sentimiento de la comunidad. La estructura del concepto no gana nada esencial y así no se establece ningún lazo interior entre los individuos. Una comunidad en actitud de sentimiento, de representación o de voluntad. La conciencia de que los demás piensan, sienten y quieren de la misma manera desempeña un papel secundario. Esta conciencia de contenidos psíquicos similares que nace en cada individuo por el entendimiento de los individuos entre sí puede ocasionar bajo cierta circunstancia una intensificación de la experiencia psíquica fundamental de los individuos. El entusiasmo patriótico, provocado por una razón cualquiera, es reforzado por la percepción del mismo estado de ánimo en los otros y puede crecer quizá en el individuo con relación a la intensificación de este fenómeno de la masa. No obstante, lo inverso es también posible, como lo reconoce ya la sabiduría de este proverbio: pena compartida, pena disminuida, considerando la diferencia muy notable respecto de este punto de las disposiciones individuales y de las circunstancias concomitantes que son decisivas y que se deben determinar examinando el efecto de consolidación o de debilitamiento de la conciencia colectiva, apenas si se deberá enunciar una norma de validez general emitida por los representantes de la psicología de masas, la ley del crecimiento del afecto en la masa. Todo crecimiento del afecto en extensión significa al mismo tiempo un crecimiento de la emoción en la conciencia del que ya está involucrado. Esta ley solo es correcta
con grandes restricciones. Pero en todo caso, hay que rechazar la concepción según la cual la voluntad colectiva, el sentimiento colectivo o la representación colectiva serían grandezas psíquicas obtenidas e intensificadas por la suma de representaciones de las voluntades de los sentimientos de cada individuo. Es solamente porque tal concepción es definida de vez en cuando por los teóricos de lo social que hay que insistir en decir que elementos psicológicos de diferentes individuos no pueden sumarse y que tal suma, aun cuando pudiera efectuarse, no hallaría una expresión en una realidad psíquica cualquiera. Sentimiento colectivo, voluntad colectiva, representación colectiva, solo pueden significar la señal de una convención de los contenidos de conciencia de una pluralidad de individuos. Si se quisiera seriamente comprender el Estado, dice Kelsen, como una comunidad de conciencia de este tipo, es frecuente, en efecto, que se otorgue tal significado realista de orden empírico psicológico a lo que se ha denominado voluntad colectiva del Estado o interés colectivo del Estado. Sería necesario entonces, para evitar ficciones inaceptables, ser consecuente afirmando que constituyen el Estado esos hombres en los que se puede demostrar la convención necesaria entre sus contenidos de conciencia. No debería olvidarse que comunidad de voluntad, de sentimiento, de representación, en tanto fenómeno psicológico de masas, aparece con las más fluctuantes dimensiones por épocas y lugares diferentes. La representación tradicional del Estado como formación durable y rigurosamente determinada nunca más debería tener De todos modos, la mano le cambia. existencia. Valeria Zúñiga está Se reaccionando. debería finalmente contestar a la pregunta, ¿cuál es el contenido específico de esa voluntad, de ese sentimiento, de ese pensamiento, cuya presencia vívida por una gran cantidad de individuos constituye precisamente la comunidad del Estado? Puesto que no es cualquier fenómeno de masa según el tipo de paralelismo de los procesos psíquicos el que puede representar a la comunidad del Estado. Y a propósito de esto, debería probarse que el Estado solo es contenido específico de una conciencia cuya acumulación psicológico real de masas sigue siendo la problemática en cuanto a su concepto. Ocurre lo mismo en un principio con esa concepción que intenta caracterizar al Estado por la psicología como una suma de relaciones de dominación. Concebir al Estado, lo que se ha encarado de vez en cuando como la unidad de una relación de dominación, no tiene asidero psicológicamente, puesto que la unidad de los dominadores se da tanto poco en la realidad como la de los dominados. Asumir esto para el Estado es presuponer desde el principio aquello que debe ser obtenido mediante la investigación psicológica. Por eso, la unidad presupuesta del Estado tiene un carácter abiertamente extrapsicológico y, como se comprueba siempre, jurídico. O sea, para Kelsen, la unidad del Estado tiene un carácter abiertamente jurídico, no hace referencia desde su concepción a cuestiones extrapsicológicas. Para la observación psicológica solo hay una multiplicidad de hombres, hombres que dominan y hombres que son dominados, cuya unidad psicológicamente solo puede estar fundamentada por el contenido mismo de la relación de dominación, por lo tanto, mediante la abstracción. Todo depende luego también aquí del contenido específico de esta relación de dominación. Dominación no es otra cosa en términos psicológicos que motivación. La voluntad, la manifestación de la voluntad de un hombre se convierte en motivación para la voluntad o acción de otro, sobre cuyo comportamiento la voluntad del primero está pautada. Y mirando más de cerca, toda relación entre hombres se revela bajo la forma de una relación de dominación. Pero si toda relación humana es un vínculo de dominación, entonces el modelo psicológico que utilizamos aquí es tan vasto y hasta tal punto no significativo que el andamiaje de los procesos psíquicos como soporte de contenido del Estado nunca llegará a ser suficientemente caracterizado. O sea, está criticando esta perspectiva psicológica. Junto al paralelismo de los procesos psíquicos y junto a la motivación, podemos encarar como tercera forma posible de lazo social, en la medida en que éste se busca por la vía psicológica, a la relación singular que reside en el hecho de que un individuo convierte a otro en un objeto de su deseo, de su voluntad y de su demanda.
Mientras que hasta aquí se ha considerado a esta específica disposición psíquica válida únicamente como constitutiva lazo dual de la relación de amor y amistad, en el sentido íntimo del término, Freud ensaya aplicar la teoría del líbido, fundamento mismo de su psicoanálisis, para resolver el problema principal de la psicología social, para responder a la pregunta concerniente a la esencia del lazo social. Freud parte en apariencia únicamente de un problema específico de la psicología social, del fenómeno de la así llamada psicología de masas, descrita en los estudios de Sichele y de Le Bon. El problema de la masa debe, ya profundizándolo un poco, revelarse sencillamente como el problema de la unidad social o del lazo social, lo que muestra justamente la exposición de Freud, cuyas consecuencias son que el Estado debe ser concebido como una masa, aunque muy complicada, es decir, como un fenómeno de psicología de masas. Para Le Bon, la masa es, en el sentido ordinario del término, una reunión de individuos cualquiera, de cualquiera nacionalidad, de cualquier profesión o sexo, cuya razón para reunirse es indiferente. Queda bien claro que no enuncia así ninguna definición, ya que la cuestión es justamente saber en qué consiste la esencia de esta reunión. Pero el problema que se plantea Le Bon es el siguiente: ¿qué transformaciones psíquicas resultan para el individuo por el hecho de estar ligado a otros? Para él, masa es un primer lugar de expresión de una condición específica mediante la cual en una multiplicidad de individuos se producen algunos efectos homogéneos de orden psicológico individual. Pero este concepto cambia de sentido enseguida. Y lo cita: desde el punto de vista psicológico, el término masa significa algo completamente diferente. En ciertas circunstancias y únicamente en estas, una reunión de hombres adquiere características nuevas, totalmente distintas a las que tienen los individuos que constituyen esa sociedad. La personalidad consciente desaparece, los pensamientos y los sentimientos de todas las unidades se orientan hacia una misma dirección, se crea un alma colectiva, aun siendo provisoria, no deja de tener carácter bien determinado. De esta manera, Le Bon habla de una masa psicológica en que se ha convertido la comunidad y dice de ella: constituye un ser único y obedece a la ley de la unidad psíquica de las masas, la ley de la unidad mental de las multitudes. La masa psicológica es un ser provisorio constituida por elementos heterogéneos que por un instante se han unido entre sí, exactamente como las células de un organismo constituyen, mediante su unión, un nuevo ser con cualidades totalmente distintas a las que poseen las células individuales. En este sentido, si originariamente la palabra masa designa una condición específica, ahora designa a las consecuencias que intervienen a causa de las condiciones presupuestas. Que estas consecuencias en una multiplicidad de individuos intervengan de manera uniforme se simplifica por el hecho de que las propiedades y las funciones específicas del individuo integrado en la masa son expresados por la masa misma en tanto sujeto distinto a los sujetos que la forman. Junto a las almas de los individuos que componen la masa aparece de pronto un alma de masa. Esta alma es la masa. En este sentido, Le Bon declara: las características principales del individuo que se encuentran en la masa son desaparición de la personalidad consciente, dominación de la personalidad inconsciente, orientación de los pensamientos y de los sentimientos hacia la misma dirección por medio de la sujeción y el contagio de la tendencia a la realización inmediata de las ideas sugeridas. El individuo ya no es tal, es un autómata sin voluntad. Por lo tanto, por la simple pertenencia a una masa, el hombre desciende varios peldaños de la escala de la civilización. En su aislamiento quizá era un individuo culto. En la masa es un bárbaro, es decir, un ser impulsivo. Posee la espontaneidad, la violencia, el salvajismo, pero también el entusiasmo y el heroísmo de los seres primitivos.
a lo que llega también gracias a la facilidad con la que se deja influenciar por las palabras e imágenes que provocarán efecto alguno en un individuo aislado y se deja conducir hacia actitudes que se contradicen con sus intereses más evidentes y costumbres más familiares. Sobre este concepto de masa, podemos tomar como ejemplo este tipo de situaciones que se dan a veces, por ejemplo, en los partidos de fútbol, en donde eh, la masa de las personas se convierte en una masa violenta. Individuos que a lo mejor en lo particular nunca harían ese tipo de actos, terminan haciéndolo. Eh, a esto que nos refiere Le Bon, ¿no? Se convierten en gente violenta, en gente bárbara, cuando a lo mejor en lo individual no lo serían. Entonces, continúa Kelsen comentando esto. Solo de esta comprobación de que existe una suma de propiedades iguales en las almas individuales presentes en la masa, se puede concluir que hay un alma de masa distinta a las almas individuales. Se pretende que la masa siempre está subordinada intelectualmente al hombre aislado, que la masa es a menudo criminal, pero que es también a menudo heroica. Se habla de una afectabilidad, de una moralidad de la masa. Como los individuos en la masa poseen propiedades distintas a las que poseen en el aislamiento, se habla de propiedades de las masas que los individuos poseen, y es así como el individuo y la masa se crea la ficción de una oposición que no existe. Y llegado el caso, se insiste con pleno reconocimiento sobre esta hipostatización de una unidad puramente abstracta, sobre el hecho de sostener como real en la hipótesis de un alma colectiva el hecho de una relación de concordancia de contenido presente en una buena cantidad de individuos, y la hipótesis según la cual se trataría solamente de una expresión abreviada y explicativa de la suma de los fenómenos individuales semejantes. Queda absolutamente refutada, contradiciendo la concepción que se encuentra curiosamente en un filósofo tan perspicaz como puede serlo Spencer. No hay en absoluto en el conjunto de forma una masa, una suma, un promedio de los elementos, sino una combinación, una formación de nuevos elementos, exactamente como en la misma química, donde ciertos elementos tales como, por ejemplo, las bases y los ácidos, se ligan formando un nuevo cuerpo cuyas propiedades son totalmente distintas a las de los cuerpos que participan en la reacción. Como los individuos en la masa revelan propiedades nuevas, la masa es hipostasiada en un cuerpo, un nuevo individuo que posee nuevas propiedades. Aún relacionándose con la descripción de Le Bon del alma de la masa, dice Kelsen, Freud no cae de ninguna manera en el error de esa hipótesis. Con gran perspicacia niega desde el principio de sus investigaciones la oposición entre psicología individual y psicología social, y aclara que la oposición entre actos psíquicos y sociales y no sociales, narcisistas y autistas, es decir, no referenciados a otro, pertenece absolutamente al terreno de la psicología individual. Por consiguiente, Freud formula con total corrección el hecho decisivo para Le Bon, a saber, que el individuo bajo cierta condición siente, piensa y actúa distintamente de lo que se espera comúnmente de él, y esa condición es la integración en la multitud que tiene las propiedades de una masa psicológica. Para Freud no hay otra cosa que almas individuales, y su psicología sigue siendo en todos los aspectos una psicología individual. Su método es pues específico en esto, que presenta a los fenómenos de dicha alma de masas como fenómenos de alma individual. Pero incluso en ese punto, en ese otro punto de vista, las investigaciones de Freud representan un progreso decisivo respecto de las de Le Bon. Este último contenta en el fondo con describir una forma psicológica, pero lo que intenta explicar mediante la hipótesis de un alma colectiva es dejando de lado. Freud, en cambio, va al fondo del problema cuando, partiendo del planteo de Le Bon de la unidad de los individuos unidos en masa, la expresión de esta unidad está dada precisamente en la metáfora hipostasiada del alma colectiva. Freud formula la pregunta, descuidada por Le Bon: si los hombres en una masa están ligados, formando un medio de conexión, podría ser justamente lo que caracteriza a la masa. Freud
no solamente rasga el velo de la hipótesis del alma colectiva, sino que erige sobre todo el problema de la unidad social, del lazo social. Si está dado en lo que sigue un esbozo rápido de la tentativa de Freud al aplicar el concepto fundamental del psicoanálisis, la libido, a la elucidación de la psicología de las masas y a la comprensión del lazo de los individuos en la unidad social, designando demasiado estrictamente por la palabra masa como un lazo afectivo, como un caso de líbido. Hay que decir previamente que tal esbozo solo puede proporcionar una imagen muy imperfecta de la psicología social de Freud. La teoría de la estructura libidinal de la masa está tan profundamente ligada a toda la teoría psicológica de Freud que no puede ser descrita separadamente del terreno del psicoanálisis general sin grandes dificultades para su comprensión y sin el peligro de ser mal entendida. No obstante, en el contexto, no es tanto el valor específico del psicoanálisis con vista a elucidar fenómenos de psicología de masas lo que importa conocer, nos dice Kelsen, sino más bien en qué medida este intento de determinar la realidad social en términos psicológicos puede ser productivo para establecer el concepto y la esencia de Estado. Si el Estado puede ser considerado como una masa psicológica, gracias a la estructura que se desprende a través del análisis freudiano. A este fin basta con una exposición de los puntos de vista principales y no es necesario entrar en los detalles de los postulados fundamentales del psicoanálisis general. Nos dice, cuando Freud emite la hipótesis de que el líbido, que las relaciones amorosas, llamadas indistintamente lazos afectivos, forman igualmente la esencia del alma de la masa, interpreta la palabra líbido o amor en un sentido más amplio de lo que incluye solamente el amor sexual. En el mismo sentido, por ejemplo, que el Eros de Platón. Freud dice que se apoya en la suposición de que las relaciones amorosas constituyen la esencia del lazo social, primero en dos pensamientos fugitivos. En primer lugar, para que la masa conserve su consistencia es necesario que esté mantenida por alguna fuerza. ¿Y qué fuerza podemos atribuir a esta acción sino a un eros que une todo lo que existe en el mundo? En segundo lugar, cuando el individuo en la masa renuncia a lo que tiene de particular y se deja sugestionar por otros, tenemos que la impresión de que lo hace porque existe en él una necesidad de estar de acuerdo con los otros miembros de la masa, más que oponerse a ellos. Luego lo hace quizá por amor a ellos. Si la esencia de la formación de la masa y sobre todo del lazo social debe consistir en lazos libidinales de los miembros de la masa de los individuos que componen el grupo, hay que insistir, sin embargo, al mismo tiempo en el hecho de que no puede tratarse aquí de pulsiones amorosas que persiguen objetivos directamente sexuales. Tenemos aquí pulsiones amorosas que, sin que se ejerza la menor fuerza, están no obstante desviadas de sus objetivos primarios. Tal desviación de pulsión de su objetivo sexual ocupa el psicoanálisis en una de sus direcciones. Este fenómeno está ligado, como lo señala el psicoanálisis, a ciertas heridas del yo. La suposición de que el lazo social se entiende como un lazo libidinal en este tipo está reforzada en primer lugar por el hecho de que el desvanecimiento de la conciencia en sí es reivindicado como una característica esencial del hombre incierto en la masa. En tanto, la formación de masa se mantiene, o tan lejos como pueda extenderse, es muy importante reconocer esta existencia puramente efímera, subjetiva, fluctuante de su dimensión de la formación social de los grupos. Los individuos se comportan como si fueran uniformes, toleran las particularidades del otro, se muestran semejantes a él y no tienen sentimiento de rechazo hacia él. Semejante restricción del narcisismo solo puede producirse conforme a nuestras concepciones teóricas para un solo momento gracias a un lazo divinidad con las otras personas. El amor propio solo encuentra sus límites en el amor ajeno, en el amor de objeto. Entonces, Kelsen está reflexionando en esta parte sobre cuáles son los lazos que hacen que los individuos puedan unirse, ¿no?
para poder explicar el concepto de estado, que lo hará más adelante. Entonces, nos dice que Freud afirma que el lazo recíproco que existe entre los individuos que componen una masa posee la naturaleza de semejante identificación gracias a una comunidad afectiva importante y que esta comunidad reside en el tipo de lazo con el conductor. Porque muchos seres iguales, capaces de identificarse unos con otros y un solo superior. Tal es la situación que se encuentra realizada en toda masa dotada de vitalidad. El hombre no es un animal gregario como acostumbra señalarse, sino más bien un animal horda, un ser singular de una horda manejada por un conductor. Toda la situación puede resumirse en una fórmula. El objeto ha ocupado el lugar ideal del yo. Una masa, especialmente una masa primaria original, es en consecuencia, según Freud, una cantidad de individuos que han sustituido su ideal del yo por un solo e igual objeto. Han renunciado a su ideal, lo han intercambiado con el ideal de la masa personificado por el conductor y por consiguiente se han identificado entre sí. Freud explica el regreso a un primitivo psicológico, incluso a la barbarie, característico del individuo incierto en la multitud, tal como lo describe Le Bon, recurriendo a su hipótesis de nacimiento de la sociedad humana, remitiéndose a una conjetura expresada por Darwin. Freud emite la hipótesis de que la forma original de la comunidad humana habrá sido la horda, sometida a la dominación absoluta del macho poderoso. El clan fraterno reemplaza a la horda paterna. Y aquí dice que la masa, la que es a los ojos de Freud un renacimiento a la horda primitiva, reencontramos en las masas humanas este cuadro que ya conocemos y que no es otro que el de la horda primitiva, un individuo dotado de un poder extraordinario en una multitud de compañeros iguales. La psicología de esta masa, tal como la conocemos, según las descripciones tan frecuentemente mencionadas, a saber, de la desaparición y de la personalidad consciente y singular, la orientación de las ideas y los sentimientos de todos hacia una sola e igual dirección, el predominio de la efectividad y de la vida psíquica inconsciente, la tendencia a la realización inmediata de las intenciones emergentes, todo esto corresponde a una regresión hacia una actividad psíquica primitiva semejante a la que se podía atribuir a la horda primitiva. Lo que es inquietante, perturbador, coercitivo en el carácter de la formación de la masa, tal como se revela en sus manifestaciones de sujeciones, debería ser remitido en su origen. La horda primitiva, el conductor de la masa, encarna siempre el conductor primitivo, tan temido. La masa quiere siempre ser dominada por un poder ilimitado. Está en el grado más alto, ávida de autoridad, o para utilizar la expresión de Le Bon, está sedienta de sumisión. El padre primitivo es el ideal de la masa que domina el yo en el lugar ideal del yo. La masa se nos aparece así como una resurrección de la horda primitiva, del mismo modo que el hombre primitivo sobrevive virtualmente en cada individuo. Del mismo modo, toda aglomeración humana es capaz de reconstituir la horda primitiva. En la medida en que la formación de masa domina habitualmente a los hombres, podemos reconocer allí la continuación de la horda primitiva. Y entonces nos dice Kelsen, suponiendo que la teoría de Freud concerniente a la esencia del lazo social como un lazo afectivo, que su teoría de la estructura libidinal de la masa conforme al doble lazo de los individuos entre sí, la identificación y con el conductor instalación del objeto en el lugar del ideal del yo, sea pues exacta, la cuestión determinante para el problema del concepto sociológico del Estado debe saber si el Estado es también una masa psicológica. Se convierte en la cuestión de saber si los individuos en el Estado, ligados por el Estado y que constituyen el Estado, están también unidos entre sí por este doble lazo. Si el Estado, también concebido como grupo social, como realidad psicosocial, revela esta estructura libidinal.
El mismo Freud parece inclinarse a contestar afirmativamente, porque nos dice Kelsen, que dice Freud, cada individuo forma parte de varias masas, está ligado en forma multilateral por la identificación y la construcción de su ideal del yo según los más diversos modelos. Cada individuo participa así de varias almas de masa, de la de su raza, de la de su estatus, de la comunidad confesional, de la estatalidad, y puede elevarse por encima de todo eso y hasta cierto grado de independencia y de originalidad. El Estado aparece en Freud como siendo un alma de masa, por cierto, de un tipo bastante diferente de esas masas en las cuales la horda primitiva está viva de un modo inmediato. Entonces, en esta parte del capítulo, lo que está reflexionando Kelsen es por qué los seres humanos nos reunimos para constituir una formación social llamada Estado. Y critica el pensamiento de Le Bon y también el pensamiento de Freud, y al pensamiento de Freud señala, sobre el pensamiento de Freud señala que para él el Estado aparece como un alma de masa, y que es un tipo de masa diferente de este modo primitivo de horda que se tiene en estas análisis y posturas sociológicas. Entonces, por mi parte es lo que quería comentarles, y ahora vamos con el maestro Islas, que él les va a comentar la otra parte del capítulo. Muchas gracias. Nuevamente agradezco la invitación, maestro Jimmy, la participación con la maestra, con la maestra Cornejo, maestra María del Socorro Marquina. Muchas gracias por su participación, su asistencia aquí. Es un honor poder estar con usted. No, obviamente agradecer a nuestra directora, la doctora, y a la maestra, también nuestra secretaria general, la maestra Saramis Palma, al maestro Jimmy, y bueno, voy a continuar con esta participación. Es importante, ya la maestra Itzayana hizo varios aspectos de diferenciación entre elementos que vamos a ir observando, pero uno de los elementos que constantemente Kelsen está hablando en este capítulo en específico es sobre el concepto de masa. Incluso hasta pareciera un tanto confuso porque está hablando de la masa, y entonces yo cuando estudio a Kelsen, a mí me llama mucho la atención la forma, yo pienso, si ahora Kelsen Cámara. tuviera la oportunidad de, si Kelsen ahora tuviera la oportunidad de ser evaluado por las metodologías actuales, pues tal vez veríamos ahí algún tipo de situaciones, porque Kelsen en esta parte está hablando sobre psicología, sobre sociología, sobre derecho, sobre teoría del Estado, está hablando sobre varios puntos, entonces eso es lo que hace un tanto confuso estos elementos de la masa, del alma, de la conexión, está hablando sobre teología, está hablando sobre varios puntos. Entonces, un aspecto relevante que podemos observar es este punto de la diferenciación determinante de los dos tipos de masas. Cuando él habla sobre, se refiere también un poco a Freud, se despliega la exposición del sociólogo inglés McDougall, que también él lo señala Kelsen y lo va a establecer porque este sociólogo va a distinguir entre dos tipos de masas, las no organizadas y las masas artificiales o también denominadas organizadas. En ese mismo punto vamos a ir observando que primero las no organizadas pues van a tener un lazo que las va a unir, pero ese lazo, la psicología y varios aspectos esenciales los van a llamar como el espíritu de las masas. Entonces es cuando vamos a hablar de ese espíritu de las masas. Kelsen dice, no, vámonos con cuidado sobre ese tipo de elementos porque no podemos hablar de ese tipo de situaciones porque no son determinantes, y entonces es cuando hace las críticas a estas teorías, incluso
incluso también más adelante vamos a ver que va a criticar a Durkheim, va a criticar, ahorita le hace la crítica a Le Bon, incluso al propio Freud, va a tomar algunos aspectos porque Kelsen va a partir de un método específico que lo vamos a ir viendo. Entonces aquí también en el mismo texto él va a señalar que una simple multitud no es todavía una masa en tanto los lazos afectivos no se hayan producido en su centro, en su seno. Entonces, en este mismo contexto vamos a ir viendo que el hecho de que hay una multitud no podemos decir que es una masa para Kelsen. Entonces, tienen que existir estos lazos afectivos para que se pueda conformar esto que se va a denominar masa. ¿Y por qué él hace tanto alusión a las masas? Que a veces hasta pudiera parecer un tanto confuso y hasta mareador el escuchar tanta masa por aquí, por allá, y decimos, bueno, ahí está la masa y dónde tenemos todo lo demás, ¿no? Entonces, él hace estos aspectos de la masa porque va a ir tejiendo a través de este concepto y de explicación de los diversos tipos de lo que él denomina como masa, la constitución o la comprensión de lo que va a ser el Estado. Entonces, hay que ligarlo, muy importante, sobre este tipo de circunstancias. La masa, él la está estudiando desde sus diversos objetos o ángulos de observación para poder más adelante él entrar en el aspecto de la explicación o de los elementos que podrían denominarse como estados. Entonces, hay que ir siguiendo secuencialmente estos puntos. Vamos a ir viendo que ya aquí se hace una distinción también tomando en consideración a Freud de dos tipos de masas, la organizada y la no organizada. También hay otro elemento esencial que nos va a señalar sobre los puntos donde un grupo de personas no se puede llamar masa hasta en tanto no existan esos lazos afectivos que se han producido en sus senos. Algunas otras teorías en algunas otras teorías, podemos observar que este tipo de lazos afectivos también se van a denominar como la identidad del grupo, lazos de identidad, aspectos que las mismas personas en lo individual van a tener ese elemento común de identidad. Entonces, vamos a ir viendo que también una multiplicidad de individuos que han reemplazado todo su ideal del yo por el mismo objeto, es decir, los individuos, siguiendo las teorías de Freud, aquí como lo maneja Kelsen, siguiendo los postulados de Freud, los individuos van a partir de un yo, y hay un yo. Entonces, ¿qué pasa cuando se empieza a conformar esa masa? El yo es suplantado por el objeto que los individuos le dieron a esa colectividad. Eso es lo que vamos a llamar el espíritu de las masas. Es decir, cuando la persona en lo individual va a suplantar el yo por el objeto que en lo colectivo se le va a dar. Eso podría ser un pequeño esbozo de lo que podríamos nombrar Estado. Y también Kelsen va a señalar algunos aspectos. Dice, bueno, sí, podemos observar que existen diversos subgrupos que tampoco podemos denominar como tal masas, porque la masa como tal tiene ese elemento específico de que comparten ese lazo que ya les expliqué y que podemos ir entendiendo como el aspecto de identidad. Entonces, podemos ir observando a través de la teoría del Estado, que también Kelsen va señalando, y estos aspectos dice Kelsen, es que este lazo se va a crear, a diferencia de lo que dice Freud, de lo que dice Durkheim, de lo que dice Le Bon, vamos a observar que este lazo se va a crear a través de la imposición de una norma jurídica que te establezca estos puntos. Es decir, ¿cómo sabemos que tenemos un himno oficial nacional? Pues porque hay una norma jurídica que lo señala y que lo legitima para que ese en específico sea el himno nacional. ¿Cómo sabemos que tenemos una bandera? Entonces dice ahí Kelsen, esos lazos que se van a ir creando, eso es lo que sí vamos a poder entender como masa. Y aquí también va a señalar Kelsen que el Estado no es justamente una de esas numerosas masas de estructura libidinal, ¿sí? O sea, lo que estaba platicando ahora. Entonces, el Estado no es justamente una de esas numerosas masas de estructura libidinal, efímera, muy variable en sus dimensiones, sino la idea fuerza
que los individuos integrantes de esas masas variables pusieron en lugar de su ideal del yo. Entonces, ¿cómo se puede traducir esto que acabo de citar, de Kelsen? Se traduce de la siguiente manera. Ya les decía que dentro de la teoría freudiana vamos a hablar del yo. Entonces, cuando las personas en lo individual suplantan ese yo por ese objeto que les va a dar ese lazo, esa identidad, entonces ahí vamos a empezar a tratar de concebir cómo se va desarrollando el Estado. Pero sí que en todo el texto va introduciendo este pequeño punto donde nos va a decir, sí, 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 pero a ver, no hay que confundir los métodos, ¿sí? O sea, dice, si tú sabes que existe esa suplantación de un objeto, es porque existe un sistema jurídico válido que lo permite y que lo inserta. No es porque yo hoy me levanté con ganas de decir esta va a ser nuestra bandera y va a ser nuestra bandera, o porque yo diga este va a ser nuestro himno nacional. No, tiene que estar sujeto a un sistema jurídico válido para que se pueda crear desde ese punto. Es por eso que es tan duro en la crítica que les hace a Librón, incluso al propio Durkheim. Entonces, aquí si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de acercarse a este texto y leerlo, van a ver que Kelsen es implacable con sus críticas, porque dice, bueno, es que si nosotros nos centramos a esos puntos, pues estamos hablando de elementos que se pueden indeterminar y se pueden abrir directamente. Aquí también, en esta otra idea que va a hablar Kelsen, señala que la idea jurídica del Estado, fíjense aquí cómo va a establecer este elemento del que he señalado con anterioridad. La idea jurídica del Estado solo puede reconocerse en su propia autonomía, específicamente jurídica, y no por la vía psicológica, ¿sí? Aquí es muy enfático en esa parte. No, no, no. A ver, por la vía psicológica no podemos hablar de esta situación y concepción del Estado. Aunque dice él, y sí lo aclara, incluso aquí lo pone, ¿sí? Él va a señalar y dice, hay autores que lo dicen y confunden, pero están confundiendo el objeto de estudio, están confundiendo incluso hasta el método. A mí me parece que Kelsen en un aspecto metodológico es muy técnico, pero a la vez se arriesga mucho, porque si en la actualidad muchas personas podrían hablar desde diversos objetos. En alguna ocasión yo tenía la oportunidad de tener un foro también de filosofía del derecho y alguna persona me cuestionaba y me decía, bueno, es que, ¿qué diferencia hay de que tú me quieras señalar la diferenciación entre las masas y la diferenciación en el Estado? Eso no tiene relevancia en un elemento pragmático. O sea, me lo cuestionaba así, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, si no tuviera relevancia, entonces ¿qué objeto tiene la ciencia? Y si no tuviera relevancia, entonces ¿qué objeto tiene la ciencia jurídica? Entonces Kelsen aquí está siendo muy enfático en estos puntos y está tratando de explicar claramente por qué el método jurídico se va a diferenciar de otros totalmente distintos, y principalmente el psicológico. Y regreso al mismo punto donde él señala, cito textualmente, nuevamente, la idea jurídica del Estado solo puede reconocerse en su propia autonomía específicamente jurídica y no por la vía psicológica, como los procesos psíquicos de los lazos y las relaciones libidinales en el que opera la constitución de masas sin conductor. Aquí él va a insertar un elemento de masas con conductor y masas sin conductor. Ya veíamos también dos diferenciaciones. Vean cuántos tipos de masas estoy hablando en este momento. El tipo de masa que está organizada y el tipo de masa que no está organizada. ¿A qué le nombramos masa? A ese conglomerado. Y reitero, y me regreso un poco para que no nos confundamos, ese conglomerado que comparte determinados lazos. Porque ya lo dice el propio Kelsen, no porque estén ellos agrupados, una multitud no significa que sea una masa. ¿Sí? En otros, pero esa es visión de Kelsen, aclaro, porque vamos a encontrar algunas otras teorías que van a querer confrontar esto y van a decir un grupo de individuos es una masa, ¿sí? Pero Kelsen señala, dice, no le podemos llamar masa porque carece del elemento del lazo que los une. Entonces, habrá masas con conductor y sin conductor, y eso es muy importante. ¿Por qué lo va a señalar Kelsen, que va a ser muy importante?
Pues porque en este mismo punto vamos a ir observando que el proceso psíquico en el que se opera la constitución de las masas sin conductor, es decir, de esas masas en la que los individuos identificándose entre sí, aquí está señalando ese punto, se identifican entre sí, ¿sí? Entonces, han reemplazado su ideal del yo por una idea abstracta en lugar de la representación de una personalidad concreta del conductor. Es decir, cuando hay elementos abstractos, pero se encuentran representados en esos lazos de identificación dentro de esos individuos. Un ejemplo, podríamos decir, tomándolo también dentro de estas mismas teorías, el espíritu del pueblo. Podemos decir, Kelsen dice a través de esto que acabo de señalar, ¿cuál es el espíritu del pueblo? ¿Sí? Vaya pregunta, decimos, ¿el pueblo tendrá espíritu? Entonces, Kelsen aquí señala esta parte, podríamos decir que son elementos abstractos y sin conductor, porque si bien se pueden identificar y crear lazos, esos grupos, a través de esta visión del espíritu del pueblo, estamos sin conductor, ¿por qué? Pues porque esas masas, identificándose entre sí, han representado su ideal del yo por una idea abstracta, una idea abstracta en lugar de la representación de una personalidad concreta del conductor, es decir, de la persona que va a encargar de tratar de ir dando algún curso a esta serie de situaciones abstractas. Es en todos los casos del mismo, trátese la idea de una nación, fíjense, aquí vamos a observar esta parte, nación, religión o Estado. Él ya empieza a decir, es que estos elementos de los que se están observando se pueden observar en estos tres puntos, ¿sí? Nación, religión y Estado. Entonces, ahí es cuando nos quedamos sorprendidos y decimos, a ver, entonces, ¿cómo vamos a distinguir si la nación no es Estado, si el Estado no es religión? ¿Sí? En este aspecto de todas esas masas de las que venimos hablando. Entonces, el propio Kelsen va a señalar, si la formación social en cuestión fuera la masa psicológica, fíjense aquí, si la formación es la masa psicológica, no existiría diferencia entre nación, religión y Estado, ya que solo cuenta aquí el proceso psicológico. Estos fenómenos sociales solo aparecen como formaciones sociales diferenciadas desde el punto de vista del contenido específico en la medida únicamente que son concebidos como sistemas ideales, como específicas conexiones de pensamiento, como contenidos espirituales y no en la medida en que se considera los procesos psíquicos que se realizan y que sostienen a esos contenidos. Uf, cuando pensamos esto, dices, es dura la crítica de Kelsen, precisamente porque él dice, bueno, si nos centramos únicamente en los aspectos psicológicos, pues la religión, la nación y el Estado tienen el mismo componente, entonces no tendrías un elemento de diferenciación. Y es contundente en esta parte metodológica. Vamos a encontrar, y esto sí quiero precisarlo muy claro, que en la actualidad Kelsen habla de un método, de un positivismo, de una situación del estudio a través de la ciencia, a través de los métodos, a través de una situación de estudio de conceptos y de estudio de varios aspectos que vamos a ir viendo como elementos esenciales. En la actualidad pudiera ser criticable estos puntos, porque van a decir es que es muy formal. Y Kelsen te contestaría a esa formalidad, por supuesto que debo de ser formal, porque no puedo mezclar los elementos si no los indetermino. Entonces su teoría de Kelsen sigue siendo hasta nuestros días, a pesar de esas corrientes antagónicas y críticas, sigue siendo muy fuerte. Y lo estamos viendo ahora. Sigue siendo metodológicamente fuertísima y durísima. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también esta otra parte que señala que Freud distingue entre masas que tienen un conductor y masas sin conductor y se pregunta, si no son las masas dirigidas por un conductor,
las primeras y las más completas, y sí, en las otras el conductor no puede ser reemplazado por una idea en abstracción, esta abstracción podría encarnarse nuevamente con mayor perfección en la persona de un conductor, por así decirlo, secundario. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, va a existir una figura en algunos elementos de las masas como algún tipo de conductor. Y podemos poner muchos ejemplos. En la actualidad tenemos varios que son controversiales. Entonces, Kelsen va a ir desarrollando esta estrategia señalando que el Estado no es justamente una de esas numerosas estructuras, como ya lo había establecido y como yo lo había precisado ya con anterioridad. Entonces vamos a ver que las características que van a tener esas masas, las masas que se van a considerar estables, es la organización. Fíjense cómo él va señalando metodológicamente la incursión del sistema jurídico, porque ¿qué te va a permitir que una masa esté organizada? La psicología, podríamos decir, tal vez, pero no necesariamente. La sociología, podríamos decir, está un poco complejo. ¿Qué es lo que sí te va a permitir que realmente una masa esté organizada? El sistema jurídico, necesariamente. ¿Sí? Aquí Kelsen no lo dice textualmente, pero deja que el lector o la lectora llegue a esa conclusión porque lo señala de esta manera y voy a citarlo textualmente. Las características de lo que se denomina las masas estables es la organización y que se encarnan en instituciones. Organización e instituciones son complejos normativos, sistemas de prescripciones que rigen el comportamiento humano que pueden ser concebidos en una especificidad solo desde un punto de vista orientado hacia la validez normativa o al deber ser de las normas en sí mismas y no hacia la eficacia real. Existe de los actos humanos de voluntad y de representación que tienen como contenido de estas normas mismas. Entonces, fíjense, ya llevamos más elementos. Primero, la diferenciación entre masas organizadas y las no organizadas. Sí, siguiente elemento de distinción, no todo grupo de personas se le puede denominar masas. ¿Qué debe de existir? Un lazo. Otro elemento de distinción que acaba de introducir Kelsen es que las masas organizadas deben de tener elementos que les van a permitir estrechar esos lazos que ya crearon, que también se puede llamar identidad en algún punto. Entonces, aquí es cuando vamos a hablar y Kelsen señala de un deber ser. ¿Cuál es el deber ser cuando tienes ya estos elementos dentro de un grupo de personas que tú vas a denominar masas? Ya puedes establecer unas conductas que son prohibitivas o permisivas. A eso tú le vas a llamar un deber ser. Entonces, ese deber ser va y ya para que exista una organización que él se señala que debe de existir institucionalización, es decir, debe de haber algún elemento institucional para crear esa organización. ¿Qué te va a crear la institucionalización? ¿Cómo sabes que una institución puede operar? ¿Qué diferencia hay entre un grupo de personas armadas que llegan y se apoderan de un inmueble? ¿Cuál es la diferencia para que uno sea legítimo, sea ilegítimo? Bueno, dice aquí, por eso les digo que Kelsen como tal no te lo dice de una forma textual, pero sí te lo deja que lo puedas deducir. En este punto tú podrías decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que llegue un grupo de personas armadas y se apoderen de un inmueble y tú puedas decir que uno es válido y otro es inválido? Pues la pertenencia y la validación que le dé el propio sistema. A unos le pudieran llamar policías, le pudieran llamar embargo, le pudieran llamar... Y el otro, despojo. Pero ¿cómo sabes que uno es embargo y cómo sabes que el otro es despojo? Si la acción es la misma, si hablamos de que psíquicamente podría ser la acción la misma, sociológicamente sería la misma, el sistema jurídico. El sistema jurídico es el que te va a hacer esa diferenciación y eso va a hacer que puedan crearse instituciones y
se puedan crear normas jurídicas que te hablen de un deber ser. Eso es lo que va a tener todavía mayor elemento de interacción en esa masa que tiene esos lazos y estos componentes que ya hemos ido desarrollando. Pero es importante observar que aquí ya son elementos embrionarios del Estado. ¿Se dan cuenta? Si lo pueden percibir, aquí ya hay elementos embrionarios del Estado. Sí, también Kelsen ha sido muy criticado porque dice es que derecho y Estado es lo mismo, en algunos puntos se puede entender así. Kelsen dice, bueno, es que no necesariamente podemos hablar de algunos otros elementos que podrían estar ahí, pero hay personas que dicen, no, Kelsen así lo señala, es cuestión ya de los aspectos de interpretación interpretativos que se puedan ir señalando. Entonces, para ir abordando en este punto, vamos a ver que se habla de las esencias sociales como objetivizaciones o incluso de sistemas de objetivización, lo que les decía. Estas esencias sociales, vamos a decir, es que el pueblo es sabio. Dices tú, ¿el pueblo será sabio? ¿Cómo podemos definir que el pueblo es sabio? ¿Cómo podemos entender que esta objetivización que se hace, que él se te señala a través de este punto, es que eso es un elemento abstracto. Es un elemento abstracto que se utiliza desde un aspecto psicológico, si tú quieres, sí. Desde un aspecto sociológico, si tú quieres, sí. Pero todavía tenemos un nivel metafísico de abstracción bastante elevado. Y aquí es importante también ver cómo va a ir observando Kelsen los aspectos que señala Durkheim y va a establecer lo siguiente. Durkheim es un ejemplo palpable de esos métodos que deslizan el conocimiento psicológico causal hacia la evolución ético-política o jurídica. Vean aquí cómo va frontal a Durkheim, ¿eh? O sea, esto es muy relevante porque va sobre quien es considerado por muchos uno de los padres de la sociología. Entonces, Kelsen dice, no, metodológicamente yo me voy a centrar a abordar este argumento de Durkheim. Entonces, él dice este punto sobre los elementos psicológico-causal hacia la evolución ético-política o jurídica. Y también va a señalar, él también fundamentará a la sociología como una ciencia de la naturaleza orientada según las leyes de causalidad. Toma de Comte el principio según el cual los fenómenos sociales son hechos naturales y están sometidos como tales a las leyes de la naturaleza. Pero eso no significa que debamos reconocer el carácter cosificado de los hechos sociales. Vean, fíjense, si vamos siguiendo este lineamiento, este aspecto que Kelsen va estableciendo sobre Durkheim, es decir, dice, primero quiere llamar a los fenómenos sociales como fenómenos naturales y de ahí vamos a cosificarlos. Esta situación es compleja, ¿sí? En, en un aspecto que podemos irlo viendo. Entonces, dice, esto significa que debemos reconocer el carácter cosificado de los hechos sociales. Ya, en la naturaleza solo existen cosas, ¿sí? Y entonces podemos pensar aquí, en la naturaleza solo existirán cosas y podemos plantear un punto que a veces yo en algún tipo de explicación utilizo este ejemplo. El árbol será árbol, el árbol en sí sabrá que es árbol o por qué es árbol. Dice, porque las sociedades lo cosificaron y le pusieron ese nombre. Pero el árbol, el mono, será mono. El mono se concebirá como mono, pensé, bueno, digo, en un aspecto fantasioso, ¿eh? No voy a decir, no, profesor, los monos no tienen uso de razón, por lo tanto no se puede concebir como nada. Efectivamente, si no tiene uso de razón, entonces no se concibe como nada en esa situación que podemos interpretar o que podemos observar. Pero entonces, ¿cómo sabemos que es un mono? Pues porque la sociedad lo tomó desde ese aspecto y le puso el nombre de mono. Es lo que aquí vamos a ir viendo. Entonces,
sigue señalando Kelsen en este aspecto donde dice, Durkheim rechaza deliberadamente una sociología como conocimiento de ideas o ideologías y le pone una ciencia de realidad. Pero Durkheim plantea los hechos sociales como cosas, en la medida en que son alguna cosa objetiva, independientemente del individuo, ya existen previamente a él y por consiguiente independientes de él. Luego, alguna cosa que exista fuera de su persona, realidades de su mundo exterior, en el cual él es innato, por así decirlo, esos hechos de un mundo social trascendente que se formó sin la concurrencia del individuo, determinan el individuo y están frente a él previstos de una forma obligante. Estos hechos sociales, objetivos, caracterizados como cosas externas del individuo, se expresan en la acción, en el pensamiento, en los sentimientos, en los individuos, pero no deben confundirse con sus radicalizaciones individuales. ¿Sí? Hay, pues, aquí una serie de hechos de un carácter muy especial. Consiste en tipos particulares de acción de pensamiento y de, ¿sí?, de pensamientos y de sentimientos. Están vinculados fuera del individuo y están provistos de una forma vinculante en virtud de la cual se imponen a él. Este carácter previamente en una, pensémoslo así, en una propiedad inmanente, ¿sí? Esas cosas frente a toda esta tentativa de resistencia sobresalen de inmediato. Entonces, entonces aquí vamos a ir viendo estos puntos de los que hablaba. En virtud de que este principio, la sociedad no es una simple suma de individuos, sino que el sistema formado por su lazo constituye una realidad específica que posee carácter particular. Es muy importante nuevamente observar este tipo de situaciones. Y aquí vamos a ir viendo que el hecho de saber que los individuos cuando están ligados los unos a los otros se comportan diferente, que si estuvieran aislados conduce por la vía conocida como hipótesis. ¿Sí? O sea, es decir, lo que comentaba la maestra Itzayana en su participación, los individuos pues van a comportarse de una forma cuando están en lo individual de forma aislada o cuando van a estar en esas masas ya de ese tipo de situaciones. Vamos a tener este punto, pero dice también en esta parte, no critica la hipótesis de una realidad social existente exterior a los hombres. La diferencia de función dentro de la diferencia de las condiciones se convierte en diferencia de sustancias. En cosas diferentes, Durkheim no consigue hacer resaltar debidamente este carácter de cosa de lo social. Entonces, aquí vamos a ver este tipo de situaciones que va a abrir esta diferenciación entre condiciones y elementos sustanciales. Es así como vamos a poder ir observar que en la sociología de Durkheim, la tendencia normativa, la existencia objetiva de las cosas sociales, independientemente de los deseos y los aspectos subjetivos, es decir, individuales, no es otra cosa de hecho que la valoración objetiva de las normas político-éticas que presupone Durkheim dogmáticamente. ¿Sí? Aquí Kelsen va a señalar este aspecto político-ético y va a, a criticar que Durkheim estas normas político-éticas las va a considerar desde un elemento dogmático y que intenta justificar afirmando que son realidades naturales. Es decir, aquí él expone el método, dice, lo que él considera político, ético, dogmático, lo va a querer justificar trayéndoselo a unas realidades naturales. Entonces, aquí podemos presentar este ejemplo. El espíritu del pueblo, dice, trata de anclarlo en un aspecto de realidad natural cuando el hecho no es así. Está partiendo de un dogma político-ético trayéndolo a este aspecto para crear un lazo dentro de esa masa. A eso él le va a llamar su elemento de sociología, pero dice Kelsen, vemos que metodológicamente pues es atacable por este frente que Kelsen está atacando.
Entonces, va a señalar que va a existir un carácter imperativo donde se siente equivocadamente aspectos de obligación. ¿Pero por qué va a señalar esto? Durkheim percibe en la sociedad una autoridad vinculante, es decir, un valor que podría tampoco perpetrarse al punto de vista de la causalidad de la ciencia natural como las obligaciones. Es decir, la obligación lo va a vincular un poco, que él se señala, sobre el aspecto de el elemento de las ciencias naturales. Y aquí va a hablar sobre este punto, fíjense. Un hecho social se reconoce en el poder de la coerción extrema que ejerce o es capaz de ejercer sobre los individuos. Los términos social, sobre todo colectivo y coercitivo, son sinónimos para Durkheim. Como sabemos, describe como una cualidad esencial la de los fenómenos sociales de ejercer el exterior imposición sobre una conciencia individual. La sociedad sería así capaz de imponer al individuo los tipos de pensamiento y de acción que han revestido con autoridad. Esta autoridad de la sociedad reside en su poder de construcción porque tiene consecuentemente los elementos para dictar un cierto comportamiento. Fíjense, ¿sí? Ya lo vinculó y ya hizo esa crítica. Podemos hablar de estos elementos. No, eso es metafísico. Esta autoridad tiene el espíritu de poder desarrollar, y también siguiendo un poco al maestro Tamayo, cuando hablaba de estos puntos, él va a señalar y dice, es que decimos que la soberanía reside en el pueblo y está en el pueblo, entonces decimos, pero pues qué es la soberanía y cómo el pueblo la tiene, es algo abstracto, es algo que no lo podemos demostrar, es un elemento ético político que desde un aspecto metodológico pues podríamos decir sí se encuentra presente, pero porque la norma jurídica lo señala y lo establece, y la norma jurídica lo tiene que resolver desde un elemento ya más objetivo, dejando de lado el subjetivo, porque si lo metemos en la psicología y en la sociología, este elemento sería totalmente subjetivo y metafísico. ¿Sí? Es una situación muy interesante. ¿Hasta aquí ya se aburrieron o le seguimos? Porque si ya se aburrieron, pues me pueden decir, profe, ya párele, por favor, tantas masas y tantas cosas y tantos mundos y tantos espacios y coincidir, ¿no? Como dice la canción. Entonces, si ya estamos un poco, o quieren que le siga aquí en estos puntos, entonces, sí, Ya nos sí. falta poquito, maestro. Adelante, por favor. Ahora sí que como dice Vicente Fernández, mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo sigo hablando, no importa. Entonces vamos a seguir con el análisis. Entonces, en este mismo apartado, como esta diferenciación, sí vamos a ir siguiendo la lectura, pero rescatando estos elementos. Voy a tratar de recapitular para que siga estando presente la diferenciación que el propio Kelsen, a través de estas críticas a Durkheim, a Libon, a Freud, al propio Freud, o sea, yo por eso les decía al inicio de mi intervención, es que a mí realmente cuando yo estudio a Kelsen y cuando leo este tipo de situaciones, digo, se arriesga, pero se arriesga porque está seguro de su conocimiento, porque meterse en psicología, meterse en sociología, meterse en política, meterse en todas estas otras ramas y realmente elaborar argumentos sustentables que se pueden defender ante los ataques, metodológicamente, si lo podemos observar desde un aspecto metodológico, yo sé que hay muchas personas que no les gusta Kelsen, pero si tú lo quieres estudiar desde un elemento metodológico, realmente es totalmente enriquecedor y podemos ver cómo esta metodología que emplea es muy sustentable y se puede defender ante estos ataques y ante estos contraargumentos que las diversas corrientes pues quisieran desacreditar o desvirtuar. Entonces aquí vamos a ver que también va a señalar que el concepto de Estado concebido como un concepto de sustancia tal como fuerza y alma, como ficción personificadora, se pone a la par del concepto de Dios. Fíjense, vean, aquí es muy interesante porque él ya va a hacer esa diferenciación. Acuérdense en la recapitulación que teníamos, Estado, Dios, nación. ¿Sí?
Ahí tenemos esos elementos y esos mismos elementos te van a crear esos lazos dentro de ese grupo social para que sea considerado una masa y haya organización, ¿sí? Si lo vemos desde el aspecto psicológico, pues sí cumplen con esos elementos metodológicos. Entonces, va a señalar este aspecto. La concordancia en la estructura lógica de esos dos conceptos es realmente sorprendente, sobre todo si se considera la analogía profunda que existe entre las preguntas y las respuestas aportadas en el terreno de la teología y el de la teoría del Estado. Esta analogía me impresionó particularmente en las representaciones que dentro de la literatura más reciente están dadas las relaciones entre el derecho y el Estado. El Estado trascendiendo al derecho metajurídico, que no es otra cosa en realidad que la personificación objetivada de una unidad controvertida en real del derecho. ¿Sí? Corresponde muy exactamente al del Dios trascendido, la naturaleza supernatural, que no es otra cosa que la personificación antropomórfica, grandiosa de la unidad de esta naturaleza. Fíjense, ¿sí? Distinguimos aquí esta parte. Dice, es que si tú hablas del Estado, dice el Kelsen, estoy sorprendido de la analogía que existe entre toda esta idea desarrollada de Dios y la del Estado. Tienen los componentes que te van a sustentar esa situación de lazos entre individuos que van a suplantar el yo por ese objeto, y eso va a conformar una masa organizada que te va a crear instituciones. Entonces, pareciera que no hay una diferenciación desde un elemento entre el pensamiento y la organización social de la creencia de un Dios y el pensamiento y la organización social de la concepción de un Estado, ¿sí? Pareciera que son análogos también aquí lo va a establecer Kelsen. Y en este punto va a señalar que el Estado se representa por este motivo como un concepto de Dios. Y lo podemos ver, hasta la fecha se utiliza. Podemos hacer un análisis empírico rápido de dónde podemos encontrar estos elementos y los vamos a encontrar inmediatamente, ¿eh? Por cuestiones de tiempo no voy a hacer ese análisis rápido, pero ustedes háganlo. Así, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar desde un elemento? El Estado se representa por este motivo como un concepto de Dios, porque descansa sobre el mismo dualismo sistemático característico del método, es decir, porque en tanto exista la unidad del orden que fue producido, ¿sí? En una forma de ficción trascendiendo la misma. Desde el punto de vista de la crítica del conocimiento, importa ante todo en las ciencias del espíritu y sobre todo en las ciencias sociales superar el método teológico, eliminar el dualismo sistemático. Pero es precisamente en esta dirección que el análisis psicológico de Freud ha suministrado un trabajo preparatorio inestimable, disolviendo de la manera más eficaz en sus elementos psicológico individuales la hipóstasis revertidas con toda la magia de las palabras antiguas, Dios, la sociedad y el Estado. Ahí es cuando acaba Kelsen con esto, este capítulo. Entonces, vean cómo en este aspecto metodológico, Kelsen hace esta diferenciación. Entonces, te deja abierto el pensamiento crítico para que tú puedas decir, entonces, ¿qué me va a hacer diferenciar entre Dios, el Estado y la sociedad? ¿Qué es el elemento que tengo más sustentable para poder diferenciar a cada uno? Sí lo responde Kelsen, dice. El sistema jurídico, la norma jurídica, es lo que te va a hacer que diferencies entre Dios, entre Estado y entre sociedad. Lo demás te puede servir para otro objeto de estudio, pero para esa diferenciación el elemento trascendental es la norma jurídica. Con eso
concluyo mi intervención y espero no se hayan aburrido y haya sido muy enriquecedor todos estos temas. Y pues estoy abierto a cualquier pregunta o a cualquier situación Ok. con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Agradezco, por supuesto, a la maestra Itzayana Cornejo, quien se ha ocupado de esta primera parte. Mi agradecimiento, por supuesto, felicitación igualmente que a la maestra Itzayana, la felicitación para el maestro Sergio Islas Gutiérrez, quienes nos han acompañado en esta sesión. Y como ya saben, y es costumbre, luego de las intervenciones a cargo de quienes tienen la sesión, abrimos para preguntas, comentarios, dudas y ya tenemos una mano levantada que es de Santiago Vega. Adelante, Santiago, por favor. Gracias, buenas tardes. No sé si se me escucha. Te escuchamos bien, Santiago, adelante. Perfecto, gracias. Mi pregunta va dirigida hacia el profesor Sergio Isla. Profesor, desde su interpretación, ¿cómo considera a la población mexicana, en general al Estado mexicano, una masa organizada o no organizada? Gracias, Santiago, por tu pregunta. Muy interesante y voy a tratarla de responder porque realmente la pregunta que realizas tiene elementos interesantes de lo que vimos ahora en el texto. Entonces voy a tratar de responderla confrontando los elementos del texto. En la actualidad el Estado mexicano es una masa organizada que tiene lazos, que tiene instituciones y que cuenta con los elementos del sistema jurídico que la mantienen unida y no obstante que existen ese grupo de conglomerado de personas que no necesariamente podríamos denominarlo masa, pero sí existe dentro de esa masa unitaria no ha podido romper ese lazo porque sigue operando estos elementos de organización, de institucionalidad y de identidad, donde Kelsen te diría, el yo sí está observado en el objeto que está previsto en este punto. Entonces sería una masa organizada que se le puede denominar Estado por todos estos elementos que acabo de mencionar, tomando los puntos que Kelsen habla en esta lectura. Sí. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, Gracias, maestro. profesor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, en lo que ustedes se animan, yo quiero hacer un comentario, por supuesto, reiterar el agradecimiento y la felicitación para el maestro Sergio Islas, para la maestra Itzayana, ¿no? Fíjense que me llamó muchísimo la atención este artículo porque Kelsen, que también se ocupa de la teoría del Estado, no únicamente de la teoría del derecho, uno de los grandes problemas justo tiene que ver con este elemento que se considera esencial dentro de los teóricos del Estado, que es el elemento personal o el elemento social o el elemento material. Hay diversas formas de decirlo, ¿no? Que al final de cuentas somos nosotros, las personas, somos la sociedad, ¿no? Y va revisando cómo la sociología, que para poder ubicarla, pues la sociología, como todas y todos sabemos, ha sido creada por este pensador francés, Auguste Comte, y que ha legado a una serie de grandes pensadores, por ahí va a aparecer Durkheim, que el maestro Sergio remitió en varias ocasiones. Lo curioso es que los presupuestos filosóficos del positivismo filosófico que está detrás de la sociología y de la sociología jurídica parten de la convicción de hacer un estudio empírico, de que todas sus investigaciones estén respaldadas por los hechos y debe, por lo cual, dar origen a un saber meramente descriptivo, decir cómo es aquello que constituye su objeto de investigación. Sin embargo, lo que observa Kelsen, y me parece que es muy perspicaz en estas observaciones, es que en ninguno de los casos los grandes sociólogos lo han logrado cuando quieren explicar al Estado. Y no lo han logrado porque terminan hipostasiando al Estado, es decir, haciendo una hiperabstracción que no corresponde con la realidad y en otras ocasiones terminan incurriendo en una concepción metafísica
lo cual contraría sus presupuestos metodológicos, teóricos y filosóficos. Ejemplo de ello es cuando se refieren a cómo explicamos la conformación de lo social, es decir, es la simple suma de individuos que forman una comunidad, es el asunto de la masa, es que podemos hablar de la existencia de un ser social. Y cuando llega a este punto, dice, aquí la cosa ya está mucho más grave, porque esto ya implica una dualidad. Es como si pudiésemos sostener que existe algo que llamamos sociedad y que existe algo que correspondería al alma de esa sociedad, ¿no? El ser social. Y esto ya es metafísica pura, ¿no? Entonces, es un error cometido en general por la sociología y va puntualmente señalándolo, ¿no? Cuando llega Freud y analiza desde la psicología de las masas de Freud y parte de este argumento de que lo que establece este punto de conexión, relación, es al final de cuentas un vínculo afectivo, el que permite explicar la constitución de de una sociedad, o sea, de un grupo social. Aquí nos metemos otra vez en problemas porque hemos introducido con ello otro aspecto que tiene que ver con las cuestiones, uno, emotivas, dos, cuestiones que atañen a este espíritu o a este desdoblamiento del sujeto en lo individual respecto de su psique y lo que es observable. Respecto del grupo, que podemos decir, allí hay 10 personas y respecto de lo que podríamos presumir que es la psique social. Y nuevamente existe una dualidad, ¿no? El problema con estas dualidades, para Kelsen, y así lo entiendo, es que no corresponden porque no describen lo que realmente podemos demostrar. El problema es que la psique social no es demostrable. El problema es que el ser social no es demostrable. Todas estas son formas hipostasiadas y algunas de ellas incluso poseen este carácter metafísico, ¿no? Entonces, en la página 368, última parte, véase cómo lo va a resolver y va a ser justo lo que dice el maestro Sergio, ¿no? Dice, el problema central de una teoría del derecho girando en torno de la noción de Estado, pero no solamente de lo que se denomina la teoría del Estado y del derecho, sino más bien la teoría general del Estado, de la que la teoría del Estado y del derecho en el sentido tradicional es un elemento, aunque sea el elemento más importante y más rico. Es el problema de la relación entre el Estado y el derecho. Ahí ya planteó, ¿no? O sea, el gran problema es cómo explicamos esta relación. Pero en la misma página, estoy en la página 369, más o menos como a mitad de página, dice lo siguiente. Allí donde la teoría busca definir dos entidades diferentes, dice, de una, de otra, y la relación entre ellas solo existe en realidad un solo y único objeto. El Estado, como sistema de comportamiento humano, es idéntico a ese sistema coercitivo que tomamos como derecho o legislación jurídica. Pero en la medida en que se representa al Estado dentro de la categoría del sistema en el que no se lo representa bajo la forma de un sistema abstracto de normas de comportamiento humano, sino de modo figurado bajo la forma de una personalidad actuante, y es en este sentido del Estado que aparece con mayor frecuencia, este concepto significa solamente la personificación ilustrativa del orden jurídico que crea la comunidad social y que funda la unidad de una multiplicidad de comportamientos humanos, ¿no? Ahí está la solución que da Kelsen a este problema. O sea, dice, a ver, no existen dualismos y no tenemos que incurrir ni en metafísica ni en hipostasiar para poder explicar la relación que existe entre Estado y derecho. Y la respuesta es tan sencilla que nos está diciendo, el problema es que lo han querido ver como dos cosas separadas y no son dos cosas separadas. ¿Por qué?
y esto creo que lo solemos decir de manera más sencilla, ¿no? En términos kelsenianos, no es posible la existencia del Estado sin el derecho, como a la inversa, no es posible el derecho sin el Estado. ¿Por qué? Por una cuestión que es una premisa básica en la teoría de Kelsen. Si nosotros nos preguntamos quién crea las instituciones público-estatales en el Estado contemporáneo, pues lo hacen a través de las leyes. Es decir, si no hay una ley que otorgue la existencia a una institución público-estatal, pues simplemente la institución no existe. Si no hay unas leyes que le otorguen las atribuciones que posee dicha institución, pues simplemente no las tiene. Y cuando preguntamos al revés, bueno, ¿y quién crea las leyes? Pues lo hace el Estado a través de las instituciones, particularmente el órgano legislativo, ¿no? Y entonces tenemos que resulta que pues no hablamos de dos entidades, sino que hablamos de una sola. Por ello es que la afirmación kelseniana, Estado de Derecho es una tautología, pues sí, dentro de la teoría kelseniana, pues es una tautología, porque reitero, no hay dos entidades, ¿no? Me parece una forma bastante inteligente, digo, no estaría del todo de acuerdo yo, pero me parece una forma muy inteligente de resolver el problema porque literalmente les está tratando de corregir la plana a grandes sociólogos, a Freud mismo, y está diciendo, miren, la solución es simple, no hay dos entidades, no hay que hipostasiar, no hay que incurrir en metafísica. Ahora la gran cuestión que yo me quedé preguntando, ¿esto es puramente descriptivo? O sea, es meramente descriptivo, no incurrimos en ninguna explicación metafísica o hipostasiada. En principio tengo tentación de responder que sí es puramente descriptivo. ¿Por qué? Y con esto voy a terminar rapidísimo, ¿no? Porque es observable. Simplemente nos preguntamos, a ver, ¿es observable que sea el Estado a través del órgano legislativo, a través de las leyes, que cree sus instituciones, que otorgue existencia a otras instituciones? La respuesta es sí, una vez que aceptamos que ya existe el Estado moderno. Creo que la explicación de Kelsen solo funciona para el Estado moderno, porque si nosotros quisiésemos aplicar la explicación para otra forma de organización más primitiva, o sea, anterior, ¿no? Donde no existe un Estado que monopoliza el ejercicio del poder político y que ha institucionalizado y que corresponde a las leyes, creo que la explicación no funcionaría. Pero en el estado contemporáneo me parece que la explicación sí funciona, porque efectivamente creo que eso es observable. Oye, ¿cómo creó el Estado mexicano otra Secretaría de Estado? Pues lo hizo a través de una iniciativa de ley presentada por la presidenta y esa iniciativa fue aprobada por el Congreso y dio origen y existencia a una secretaría con sus atribuciones y su estructura y su ley orgánica y etcétera, etcétera, ¿no? Y al revés, preguntamos, bueno, ¿y cómo crean las leyes? Pues ahí está el proceso legislativo, reglamentado obviamente por las artículos de la Constitución y por la propia ley parlamentaria, ¿no? Creo que sí funciona y es observable y es realmente descriptivo, pero solo aplicaría para el estado actual, para el estado contemporáneo, ¿no? Perdón, ya me tardé mucho, pero quería más o menos como aprovechar y preguntarles si ustedes están de acuerdo con esto que yo acabo de decir, porque más bien es como una lectura que hace un servidor, pero que somete a consideración de ustedes que se ocuparon muy puntualmente de explicar esta parte. Muchísimas gracias y ojalá que haya una retroalimentación. Sí, sí, doctor y Jimmy, estoy de acuerdo, yo de mi parte en lo que acaba de señalar, todos estos puntos que señala con claridad, estoy de acuerdo y también estoy de acuerdo en esta postura, en esta visión, donde se va a aplicar al Estado moderno. Pero paradójicamente, doctor, también aprovechando que tenemos la oportunidad de dialogar, me gustaría que que usted me dijera su visión sobre estos puntos, porque paradójicamente, y como lo señala usted, y yo concuerdo totalmente en este aspecto de que aplica esto que hemos analizado y que hemos observado para el Estado moderno, hay teorías que dicen que de hecho ya está en desuso todo esto. No sé si usted, si usted ha escuchado esas críticas que dicen, no, es que eso ya no, porque queda en el aspecto meramente descriptivo y no sirven, no lo puedes aterrizar, no lo puedes llevar a cabo en un aspecto práctico. Entonces, yo coincido en que sí se aplica
incluso pudiera coincidir en el aspecto de que sí se aplica desde un elemento descriptivo en un estado moderno. Entonces, contrario a lo que estas otras corrientes dicen que ya es un método, una crítica o un aspecto visualístico de Kelsen totalmente superado, yo no considero que sea eso. Y también aprovecho para saludar a mi amigo, el doctor Walter, ya lo vi por acá, que no lo había saludado. Mi estimado Walter, un abrazo, aprovecho para saludarte rápidamente, un gusto como siempre. Sí, doctor Jimmy, esa sería saludos amigo, abrazo, ya sabes que se te aprecia. Entonces, esa sería mi, mi situación que aprovechando del diálogo, pues también exponerle para que me diera esa visión porque sí coincido en lo que señala y en estos elementos también de que, como se dice, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Fue primero el Estado, fue primero la norma, y en esta fusión que se realiza, como bien lo explica de una forma tan clara, entonces sí entrar en ese, un poquito, si nos da tiempo, que entrar en ese detalle donde hay corrientes en la actualidad que sí tratan de decir que las corrientes, que precisamente esta distinción que hace Kelsen ya es obsoleta. Yo considero que no, y lo estamos viendo ahora, pero que me diera usted su opinión y comparto sus observaciones, doctor Jimmy. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que yo, en mi opinión, la explicación de Kelsen funciona corresponde a su propia concepción teórica del derecho. Si nosotros sacamos solamente esta parte, la descontextualizamos del corpus teórico al que corresponde, no tiene mucho sentido. Funciona dentro. Ahora, que como teoría general del derecho, la teoría kelseniana siga dando cuenta, siga respondiendo a muy diversos temas y problemas que hoy en día nosotros sí nos preguntamos. Allí me parece que la teoría kelseniana ha quedado rebasada por mucho y desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero no es una cuestión de que la teoría sea mala, perversa, no, no, es simplemente de que el autor no se planteó ese tipo de problemas, o sea, nunca se preguntó sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el grueso de la teoría, el grueso de lo que Kelsen produjo académicamente fue sobre derecho internacional, más que sobre filosofía del derecho. Curiosamente, derecho internacional, obviamente cuando Kelsen escribe, pues no existe todavía estos organismos, estos tribunales internacionales que ejercen jurisdicción respecto de otros estados. No le podemos pedir peras al olmo, porque todavía no conocía, no había desarrolladose tanto un derecho internacional, una serie de organismos internacionales. Y es lo mismo. Ahora, por ejemplo, le podemos preguntar a Kelsen, oye, ¿es suficiente Kelsen para explicarnos la relación entre Estado y derecho? Suficiente dentro de su corpus teórico. Si salimos de su corpus teórico, me parece que ya no es suficiente, ¿no? Porque por múltiples razones. Nos quedaríamos sin posibilidad, por ejemplo, de explicar cómo funciona un sistema tan complejo como la sociedad, en donde existen distintos grupos que interactúan con otros grupos y todos ejercen poder y todos reclaman y exigen y reivindican que sus derechos sean positivados y sean reconocidos. Y las constituciones se nos vuelven algo tan complicado que dejan de ser simplemente ley de leyes y pasan a ser un contenido complejo donde están presentes también ciertos principios que tienen un origen, un proceder en el ámbito de la moral y que ya no los tratamos como si fueran leyes, sino que los tratamos justamente como principios y donde requerimos de otras herramientas como la lógica, las teorías de la argumentación, ¿sí? Es decir, el derecho se ha transformado muchísimo. Kelsen nos sigue ayudando a entender gran parte de cómo funciona el sistema normativo jurídico, creo que sí. Creo que sigue siendo una teoría vigente en muchos aspectos, sí, rebasada en muchos otros también, pero es necesario que la conozcamos, eso estoy absolutamente seguro, ¿no? Porque es un buen punto de partida para poder conocer ya la teoría y la filosofía jurídica actual, ¿no? Incluida la latinoamericana, que esa también por allí no hay que soslayarla, hay que traerla porque nos ayuda a explicar a veces también cuestiones muy circunstanciales, ¿no? Sería mi respuesta y espero haber contestado. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Bueno, Gracias. gracias a ustedes. Y no sé si alguien más tenga una pregunta. Ya casi se nos consumió el tiempo. Pensamos que 2 horas era mucho, pero en realidad ya pasó todo el tiempo, ¿no? Sí. Este,
Pues si no hay más preguntas, yo quiero agradecer por supuesto y felicitar a Carolina. Adelante, Carolina, por favor, con usted terminamos. Sí, No le escuchamos, Carolina. ¿Puede encender su micrófono? dile que como la maestra Itzayana. Aquí me escucha mejor. Tenemos problemas para escucharle. ¿Puede escribir su pregunta y la leemos? Esperamos que escriba la pregunta a nuestra compañera Carolina. Lo que ocurre es que no sé si ustedes la escuchaban o solamente era yo. No se escuchaba, ¿verdad? No se escuchaba, no nos escuchaba. No, sí se Tenía escuchaba problemas en la red. Ok. entrecortado. Bueno, ojalá que tengamos oportunidad todavía de alcanzarle a escuchar, pero si no, Carolina, pues si no le da oportunidad, no se preocupe. Este, en tanto, pues iniciamos la despedida porque ya prácticamente nos quedan 4 minutos para poder cerrar. Yo quiero agradecer de parte de quienes organizamos este taller de textos clásicos de teoría y filosofía jurídica, pues a la maestra Itzayana Cornejo García. Gracias, querida maestra, por participar con nosotros en este su taller. Por supuesto, a un querido y destacado colega, profesor de nuestra facultad, de nuestra alma mater, Gracias. al maestro Sergio Islas Gutiérrez. Muchísimas gracias de verdad por esta espléndida sesión que nos han obsequiado. Agradecer, por supuesto, a la doctora María del Socorro Marquina. Mil gracias, doctora, por siempre acompañarnos. Qué gentil, de verdad, ¿no? Y bueno, a mi amigo Walter, que aquí nos acompaña también, ¿no? Y ya entró la pregunta de Carolina. Si quieren, con la respuesta cerramos. Creo que se la preguntaba a la maestra Itzayana, ¿no? Dice, ¿ustedes seguirían la misma postura de la forma de estado de Kelsen o propondrían otra? Pregunta sencilla, ¿eh? Bueno, yo estoy de acuerdo, primero que nada, estoy de acuerdo con lo que comentó el maestro Jimmy, y yo creo que Kelsen es un pensador que nos aportó muchísimo, pero en esta parte donde identifica al Estado y al derecho prácticamente como la misma cosa, yo considero que sí, efectivamente, para la actualidad en la que nos desenvolvemos, el derecho es un instrumento del Estado, eh, pero no abarca por sí mismo la totalidad del Estado, ¿no? Creo que el Estado actualmente es una cosa mucho, un concepto mucho más complejo y mucho más amplio, y el derecho es un instrumento del Estado, pero no como tal, no suscribiría yo como tal que sea el Estado, ¿no? Pero sí una parte muy importante del Estado, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Quiere agregar algo, querido maestro Sergio? Pues por Adelante, razones de Carolina. tiempo, ya para no extendernos más, pues únicamente agradecer nuevamente por todas las atenciones, por el espacio. Gracias nuevamente a nuestra directora, doctora Sonia Venegas, a nuestra secretaria general, maestra Sara Mispalma, a la maestra María del Socorro Marquina por su presencia. Un gusto, un honor que estuviera presente. A mi amigo queridísimo Walter Arellano, ya sabes que se te aprecia. Y mi estimado Jimmy, también sabes que se te aprecia mucho. Muchísimas gracias, un honor para mí y nuevamente me siento honrado por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión y me siento muy honrado y quedo a sus órdenes para cualquier situación. Nuevamente, muchísimas gracias y externo mi aprecio Gracias a todas y a todos. enorme. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes es una conferencia magistral de cierre del taller. El maestro Raimundo Espinosa estará a cargo de esa conferencia de cierre. Les agradecemos y nos vemos el próximo martes. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. buenas tardes, Buena tarde. felicidades. Gracias. Buenas tardes, Gracias. gracias. Amable. Luego.